hay variables que dependen de nosotros. Entonces, formémonos, utilicemos. Hace poquito yo le hice una entrevista a una amiga, colega, que trabaja en el programa Mariana Mayo de Maggi, que es una genia infantil de Fonac, y yo le preguntaba, ¿cómo ves los audífonos del futuro? ¿O qué te gustaría incorporar en los audífonos? Dice, yo no quiero incorporar muchas cosas. A mí me conformaría con que todos los profesionales sepamos usar todas las cosas que tienen los audífonos. Hay gente que los software podés usarlo en modo básico o en modo avanzado. Modo básico, calidad un par de cositas. Modo avanzado, tenés muchísimo. Yo siempre digo, es como pilotear un avión, tenés todas las cosas. Entonces, formémonos, sepamos qué estamos tocando, qué estamos calibrando, cada vez que tocas algo, y si no, también tenemos la ayuda de todos los software, tienen ayuda, y si no, preguntá para qué sirve esto, por qué lo voy a hacer acá, ¿sí? Y bueno. Y después hay variables que lo que decíamos antes, dependen de la edad del paciente, cuánto tiempo tardó en ponerse el audífono, ¿sí? Si usó antes o no usó antes audífono, el tiempo de deprivación, que te dije antes, el tiempo que está sin estímulo. Y hoy sabemos que los pacientes, o sea, que la hipoacusia tiene una relación con el deterioro cognitivo. Claro. Entonces, ¿cuántas veces nuestros pacientes no nos están contestando porque tienen un problema central? Y hay evaluaciones para hacer. Nosotros podemos hacer pequeñitas pruebas y la memoria auditiva está comprometida. Entonces la tenés que entrenar. Claro, bueno, totalmente. Por supuesto la causa y el tipo, porque cuando es progresivo no es lo mismo. Cuando es una súbita, la hipoacusia súbita, hay que trabajar mucho en conjunto con el otorrino, con el médico que lo está, cuando te dice que va a probar otra medicación, que dejó de medicarlo, que ya podemos... Es fundamental en qué etapa está. Totalmente. El video que estuviste viendo hasta recién forma parte de un vivo que, bueno, como se hicieron preguntas y priorizamos las preguntas, no terminé de explicar algunas de las variables. Por eso quiero agregártelo ahora. El fonoaudiólogo es quien debe diferenciar si su paciente es o no un buen usuario. La mayoría de los pacientes, cuando empezamos a cuestionar o a preguntar algunas cosas sobre el uso y el manejo de sus prótesis auditivas, dicen, a mí nunca me lo explicaron, es la primera vez que recibo esta explicación. Te sugiero que te tomes el tiempo suficiente para explicarle tantas veces como sea necesario para que no le queden dudas al paciente y a su familia. Y además, siempre darle por escrito todo aquello que estuvimos hablando. Te voy a dejar en la cajita de información el acceso a los ebooks que son gratuitos de mi página web, para que puedas dárselo a tus pacientes. En definitiva, es el paciente el que decide qué hacer y cómo adaptarse a sus audífonos. Yo ya te mencioné lo que es el registro de datos o data logging, que si no viste el video te lo dejo para que lo veas, que es muy interesante. Tenemos que lograr que el paciente entienda que conjuntamente con nosotros ese registro de datos nos va a brindar información y tips para que lo ayudemos en los ambientes auditivos más adversos, para que pueda entender todo lo que el audífono está haciendo por él, todo lo que el sistema que tiene el audífono está haciendo por él y que no es solamente un amplificador. Dentro de las variables administrativas están los informes y los requisitos que le pide la cobertura médica al paciente para poder reconocer las prótesis auditivas. En Argentina, si el paciente saca un certificado que se llama certificado de discapacidad, la cobertura médica le tiene que reconocer las prótesis auditivas y además la rehabilitación. Pero para ello debe complementar muchos papeles. Si bien la ley especifica que se debe respetar la prescripción del profesional, muchas coberturas médicas no quieren reconocer los dos audífonos a pesar de que en los informes solemos poner las ventajas que tiene la audición binaural y estereofónica. Estos trámites llevan más tiempo del debido. A veces se prolongan más de 6 meses, con lo cual la audición del paciente puede variar y puede cambiar y tenemos que volver a hacer las pruebas de audífonos.
Algunas coberturas médicas licitan los audífonos dándole a sus ancianos un solo audífono y no le realizan las correspondientes evaluaciones, sacando una ventaja económica y evitando mayores gastos. Luego los pacientes no se adaptan y los audífonos terminan guardados en un cajón. Otra de las variables que puede afectar la adaptación de las prótesis auditivas es la variable administrativa de acceso al servicio técnico. No solamente me estoy refiriendo a la distancia, sino a la falta de una reglamentación clara con respecto a qué cubren las garantías, el acceso a las reparaciones, ese tiempo que tiene que esperar el paciente mientras está reparando su audífono, que está sin su prótesis y no tiene a lo mejor a veces alguna otra prótesis de repuesto. Muchos fonoaudiólogos sentimos que estas variables administrativas deberían estar legisladas porque superan cualquier aptitud profesional y buena voluntad del equipo de salud. La selección de las prótesis auditivas debe ser realizada por un fonoaudiólogo especializado en el área de prótesis auditivas. Si bien se considera que es un trabajo técnico elegirlas, calibrarlas y darle todas las indicaciones al paciente para el uso y el manejo, no debemos dejar de lado que implica un proceso donde tenemos que tener en cuenta las condiciones psicológicas, familiares y sociales de nuestros pacientes.